¿Cómo están, queridos amigos? Siempre es un gusto poder saludarlos. Y bueno, vamos a estar compartiendo como siempre la hermosa palabra de Dios. Vamos a estar tratando acerca de el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Esta es la parte 1. Entonces iniciamos. El arrebatamiento es una verdad reflejada en la Biblia y entendemos que es una esperanza para la iglesia de Cristo, de que el Señor regresaría, y para ello mismo Jesús instó a sus discípulos a enseñar a todos aquellos que recibieran el Evangelio a estar siempre velando, ya que no sabemos el día ni la hora que vendría nuestro Señor Jesucristo por su amada y fiel iglesia, pero que al contrario, sí reconoceríamos los tiempos para este encuentro inminente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 14 al 18 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mire muy bien lo que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, y es muy clara. Entonces está diciendo que seremos arrebatados en las nubes para recibir en el aire al Señor. Primer punto es ver que existen judíos mesiánicos en la iglesia de Cristo. Los discípulos y todos aquellos que escucharon el Evangelio de Cristo y lo aceptaron y lo siguieron creyendo completamente en la promesa de vida eterna en Jesús, y que cerraron sus ojos con la esperanza de ser resucitados en Él. Y por otro lado, segundo punto, están todos los gentiles, quiero decir todos aquellos que no somos judíos, pero que al igual que ellos creemos y seguimos al único Rey y Señor Jesucristo, por lo cual tanto vivos así como aquellos que murieron con la esperanza de ser levantados y resucitados, nos encontraremos en las nubes con Jesús. Veamos unas declaraciones en la palabra de Dios acerca de los que han muerto con la esperanza en Cristo, así como aquellos que vivimos en Él. Así también, por último, aquellos que no aceptaron su salvación, despreciando el don de Dios a través del Señor y Salvador Jesús. Veamos Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan capítulo 5, verso 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Imagínense, hay promesas maravillosas para todos aquellos que han muerto con la esperanza en el Señor Jesús. Y aquellos que estamos vivos, también tenemos la misma esperanza de vida eterna. En Juan capítulo 6, verso 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando morimos, el espíritu, así como nuestra alma, van a Dios y directamente al cielo. Así lo podemos ver. Y es que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos, salvarnos y darnos vida eterna. Por Jesús y solamente por Él tenemos acceso directo al cielo por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Quién como Él para perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados? Y cuando resucitó, subió a los cielos a preparar lugar para nosotros, porque en el lugar donde Él estuviera, estaríamos también nosotros. Leamos en la palabra de Dios estas declaraciones. Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremenda declaración del Señor Jesús. Todos aquellos que creemos en Él, tenemos la promesa de que Jesús ha ido a preparar morada para nosotros. Y dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, nosotros, la iglesia de Cristo. Y la hermosa declaración: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una vez que usted y yo hemos recibido la salvación en el Señor Jesús, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y dónde se encuentra Dios?
usted lo sabe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, escuche bien, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mientras nosotros estamos en este cuerpo, claro, estamos ausentes. Nuestra alma, nuestro espíritu se encuentran aquí. Pero cuando llegue el momento de partir de esta tierra, nuestro espíritu y alma van hacia el Padre Celestial. Qué hermoso. Pero mientras vivamos, dice, procuremos serle agradables. Agradables sin pecado, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, siendo dignos. Entonces ahí venimos a ser agradables a los ojos de Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acabamos de ver acerca de los que han muerto creyendo en Jesucristo y que recibieron el don de la vida eterna. Acabamos de ver a todos aquellos que vivimos, que estamos hoy, el regalo perfecto en Jesucristo, la vida eterna. Y hoy podemos ver las declaraciones también de aquellos que no aceptan aquel nombre que es sobre todo nombre. Entonces en Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más claro, la palabra de Dios nos habla y habla a sí mismo. Proverbios 15, verso 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, dice. O sea, todos los que entendemos que el camino de la vida, ¿quién es la vida? Jesús es el camino, la verdad y la vida. La segunda parte de este verso dice, para apartarse del Seol abajo. Cuando nosotros entendemos que el camino de la vida es hacia arriba, en ese momento nos estamos apartando del Seol abajo. Interesante entender que existen dos diferencias bien marcadas en la Biblia para aquellos que han aceptado al Señor Jesús y para aquellos que han despreciado su salvación. Quiero explicarles claramente lo que nos dice la palabra de Dios acerca de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Recuerde que nosotros hemos nacido una vez de nuestras madres y gracias a Dios por ello. Pero a causa del pecado de los hombres estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto quiere decir muertos espiritualmente, sin eternidad en el cielo y condenados al lago de fuego y azufre.
Leamos Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Al declarar a Jesús como Señor y Salvador, ponga atención por favor, nuestros pecados son perdonados completamente y hemos pasado de muerte a vida, porque a través del hermoso sacrificio del Señor Jesús, quien murió para darnos vida eterna, todos aquellos que hemos aceptado al Señor y Salvador, hemos nacido dos veces. Una de nuestras madres biológicas y la otra a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el creyente muere, va al cielo a recibir la corona de vida, que es la promesa del Señor. Ahora veamos la otra cara de la medalla, y que realmente es triste para aquellos que no decidieron seguir al Señor ni declararlo como Salvador, ya que es muy diferente. Ellos nacieron de su madre, o sea, su madre biológica, pero a causa del pecado, ellos no reciben el galardón de vida eterna que viene a través de Jesús. Entonces, cuando esta persona muere, no va al cielo, sino al Hades. Y luego cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida a juzgar, irán al lago de fuego y azufre. Ahora veamos Juan capítulo 3 versos del 4 al 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estaba pensando humanamente, no espiritualmente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos está hablando claramente que los que han recibido a Jesús como Salvador y han sido perdonados sus pecados, han nacido nuevamente y ellos tienen la entrada al reino de Dios. Y a lo contrario, como nos está diciendo, el que no naciera de agua y del Espíritu, o sea, de aquellos que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, dice el 6, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que no aceptaron a Cristo nacen una vez de su madre biológica, pero mueren dos veces. La una biológica y la otra cuando del Hades pasan al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora veamos Lucas capítulo 16, versos del 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Esa es la muerte biológica. Y en el Hades alzó sus ojos el rico. O sea, ya se encontraba su alma en el Hades, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagínese, Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras el rico, quien fue sepultado biológicamente, se encontraba en el Hades, quien estaba en tormento. Imagínese. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 20 versos del 11 al 15. Y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Acuérdese del Hades, el rico que acabamos de leer, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez que usted acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero es importante, cuando usted verdaderamente aceptó al Señor como Salvador suyo, su vida cambia totalmente. El pecado ya no está en usted, los malos pensamientos, ni la boca emite palabra mala, ni ninguna cosa semejante. Quiere decir que cuando usted acepta al Señor Jesús, usted lucha por caminar correctamente, por caminar en santidad, por caminar como Dios quiere que usted camine. Esa es la gran diferencia. Pero cuando usted no ha aceptado al Señor Jesús, su vida no cambia. Usted sigue en pecado, sigue en adulterio, sigue en fornicación, sigue mirando cosas que usted no debe mirar, sigue robando, sigue mintiendo. Entonces, claro, por nuestros frutos se nos va a conocer. Con esta explicación, pasemos ahora a nuestro tema acerca del arrebatamiento. Leamos Mateo capítulo 24, versos del 42 al 51, que nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? O sea, nos está hablando a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, y lo debemos hacer a tiempo y fuera de tiempo. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Puede usted también leer Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13, acerca de la parábola de las 10 vírgenes, o puede ver mi estudio acerca de las 10 vírgenes, las prudentes e insensatas. Leamos ahora Marcos capítulo 13, verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo.
velad. Entonces el Señor nos está mandando a velar no solo a los pastores, no solo a los maestros, no solo a los evangelistas. El Señor nos manda a velar a todos. Lucas capítulo 12, verso 37 nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Finalmente el Señor Jesús garantizó a sus discípulos que Él regresaría, sea que estén vivos o estén muertos. Mateo 24, verso 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Juan capítulo 14, versos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente el Señor Jesús les había declarado que Él regresaría, sino cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, se les apareció dos ángeles entre los discípulos, declarándoles nuevamente que de la misma manera que estaba ascendiendo, descendería Jesús. Jesús les estaba declarando acerca, como lo habíamos visto en Mateo 24, acerca de los tiempos finales, del principio de dolores, las señales acerca de la venida del Señor y del fin del siglo. Entonces el Señor les hablaba muy claramente y además les dijo que Él regresaría por ellos. Leamos Hechos capítulo 1, verso 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, el Señor estaba ascendiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No solamente el Señor Jesús y no solamente los ángeles declaraban la forma en que Jesús regresaría por sus hijos, por su iglesia. Quiero recordarle, ya que existe mucha confusión entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento o harpazo es cuando Cristo viene por su iglesia y la lleva a los lugares celestiales. Esto será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento de átomos. De esta forma, tanto los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados, así como los que estemos vivos y hayamos nacido de nuevo en Cristo, y que vivamos en santidad. Nos reuniremos con el Señor en el aire, como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Usted lo puede leer en casa, por favor. Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versos del 13 al 18. Leamos Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 50 al 54, que nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, o sea, no podemos subir con nuestros cuerpos. Ni la corrupción hereda la incorrupción, o sea, nuestro cuerpo se corrompe. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, los cuerpos de aquellos que murieron con la esperanza serán resucitados y tendrán cuerpos glorificados, así como todos aquellos que estemos vivos, nuestro cuerpo cambiará a un cuerpo glorificado. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este evento será en un momento. El arrebatamiento se produce antes de la tribulación o el inicio de la semana 70 de Daniel, en donde también iniciará el gobierno del anticristo. Leamos primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces este es el evento más maravilloso para todos los cristianos, el arrebatamiento. Y si usted me pregunta cuál es el evento próximo a suceder, por supuesto yo le diré, como lo he hecho en este día, siempre a la luz de la palabra de Dios, es el arrebatamiento. Pueden suceder aún muchas cosas, porque estamos en principio de dolores. Pero lo que sí debemos estar seguros es que el Señor vendrá por su iglesia. Y para ello usted y yo debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos estar despiertos en nuestra fe, vigilando, porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos los tiempos. Con todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, con toda la situación global, vamos entendiendo que son los principios de dolores. Toda la geopolítica, todo lo que está aconteciendo, el mal en las personas es aún mayor hoy en día. Usted puede darse cuenta, solamente mire las noticias, y si en las noticias no le dicen nada, investigue y usted se va a dar cuenta en qué momento estamos viviendo. Yo le insto, yo le animo a guardar la palabra de Dios, a escudriñarla, a orar y a esperar en aquel que lo dio todo por nosotros. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador de su vida, quiere decir que usted todavía no tendrá el arrebatamiento ni una vida eterna. Si usted desea en este momento recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a hacer esta breve oración, diciendo así: Amantísimo Padre que estás en el cielo, a ti te doy la honra
A ti te doy la gloria por siempre. Hoy he escuchado tu palabra y sé que el evento próximo es el arrebatamiento. Pero yo aún no he sido inscrito en el libro de la vida. Por ello, Señor, hoy te pido de todo corazón me perdones mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. Y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy tú me has abierto los ojos. Tú me has abierto los ojos espirituales. Y me has permitido escuchar tu voz. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero ser parte de esa iglesia arrebatada. Porque quiero estar contigo por la eternidad. Permíteme ser luz en medio de tanta tiniebla que aqueja este mundo. Permíteme ser luz y portador de verdad a todos los que están alrededor de mí. Yo te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por tu perdón y por haberme hecho hijo tuyo en esta tarde. Yo te declaro hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy un fuerte abrazo y te deseo una bendecida semana, que todo te vaya bien. Nos vemos en la segunda parte acerca de este tema, el arrebatamiento y la segunda venida. Dios te bendiga. Bye.